Quiero dar la bienvenida muy especial al general de ejército, don Jaime Domínguez Buj, que nos honra con su presencia y pone además de manifiesto que ese es un acto conjunto entre la Real Academia de Jurisprudencia Muy bien, y pues si les Legislación de parece, España. empezamos. Quiero dar la bienvenida muy especial al general de ejército. Si pudiera no oírme a mí mismo, lo preferiría. Y la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Espero que esta colaboración se extienda en el futuro y especialmente en las secciones que preside el general don Luis Feliu y yo mismo de la sección de Derecho Militar. Estamos llamados a colaborar en el futuro. Quiero dar muy especialmente la bienvenida al general don Jerónimo Domínguez, porque ya ha venido otras veces aquí a la Academia. El general sabe que le tengo un afecto muy especial porque me ha dado una de las grandes alegrías de mi vida cuando aprobó a mi hijo en la oposición de jurídico militar la primera vez que se presentó, con lo cual me dio muchas esperanzas de que acabaría aprobando en el futuro. Y él también previó que tenía futuro en estas oposiciones y en este cuerpo. Bueno, agradezco mucho a quienes me acompañan en la presidencia, el general García Mercadal, mi compañero, el académico y encargado del archivo, o director del archivo de la Academia, don Juan Carlos Domínguez Nafella, y naturalmente a don Luis Feliu. Y sin más, le cedo a él la palabra para que sea quien presente al conferenciante. Bueno, muchas gracias a Antonio por la introducción y en nombre del presidente de la Academia de Artes Militares por el ofrecimiento de colaboración conjunta entre la sección de Derecho Militar de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y la de Pensamiento, Legislación y Moral Militar. La nuestra tiene una patita más de la Academia, ¿no? En primer lugar, quisiera enviar un saludo afectuoso a Luz María Cazorla, que tengo el privilegio de conocerle desde hace tiempo y coincidimos en algún seminario estaba yo en activo, o sea, hace mucho tiempo. Y el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que no ha podido acompañarnos esta tarde. Además de nuestro agradecimiento al presidente de la Academia de Ciencias y Artes Militares, mi general, muchas gracias por su presencia, al igual que al general auditor Fernando García de Mercadal, que nos une pues, algunas charlas cuando él era asesor jurídico del Estado Mayor del Ejército, en el cuartel general del GMI, yo estaba allí de su director. También deseo agradecer a Abraham Martínez Alcañiz pues, su inestimable labor de coordinación, que sin ella hubiera sido imposible poder desarrollar este acto académico. Y sin más, pues autoridades académicos, damas y caballeros, soy Luis Feliu Bernardes, como se ha dicho, general del Ejército de Brigada del Ejército de Tierra, y es mi privilegio como presidente de la sección de Pensamiento, Legislación y Moral Militar representar a la Academia de Ciencias y Artes Militares en este acto. La sección que dirijo junto a la de Derecho Militar, que preside Antonio Pau, hemos organizado esta conferencia que trata de un tema muy interesante, derivado de la operación militar Rising Lion, que desencadenó Israel sobre Irán durante 12 días el pasado mes de junio. Algunos analistas empiezan a llamarle muy habitual en guerra de Israel la guerra de los 12 días, ¿no? Ya empezaba a leerlo, ¿no? ese atributo. El general auditor retirado, Jerónimo Domínguez Bascoy, y académico de la sección que presido, nos presentará algunos debates académicos relevantes derivados del uso de la fuerza, alegando la legítima defensa por parte de Israel. Debates seguramente algunos controvertidos, que nos harán reflexionar. Agradecemos especialmente la amabilidad del general Bascoy al haberse desplazado hoy mismo desde Viego. Esta mañana me mandaba fotos paseando por la vía para importar esta conferencia. Muchas gracias, Jerónimo, por tu disponibilidad. El tema elegido me hace recordar el libro 15º de la colección de la Academia, que elaboramos en mi sección a lo largo del año 2024, titulado Guerra justa en el siglo XXI, sin preguntas, sin afirmación, texto tal cual. Guerra justa en el siglo XXI, y que presenté el 22 de enero en la sede de la Academia. En él, la Escuela de Salamanca, cuyo 5º centenario se celebra el año que viene, y su teoría de la guerra justa tiene un protagonismo especial, como fundamento del derecho de la guerra, del derecho de gentes y del derecho internacional humanitario. Precisamente el general Bascoy fue uno de los coautores del libro.
Dicho lo anterior y antes de presentar al ponente, permítanme unas pinceladas de la Academia de las Ciencias y Artes Militares, precisamente en la sede de esta Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, fundada nada menos que en 1730. La Academia, muchísimo más joven, nació a finales de 2017 y empezó su actividad academia en el 2019. Nuestro objetivo es llegar a ser Real Academia del Instituto de España, con el tiempo. Todo lleva su tiempo, sobre todo en el mundo académico. El antecedente remoto, curiosamente, de esta academia que no prosperó fue una propuesta a la reina Isabel II de una academia de ciencias y artes militares coherente con las tendencias de modernización militar y de educación científica del siglo XIX, y a semejanza de la primera de este tipo establecida por el rey Gustavo III en Suecia en 1786. La academia, aunque de iniciativa militar, no depende de ningún organismo militar o civil, totalmente independiente y actualmente es una asociación privada. Y la forman militares y civiles, la mayoría doctores en diferentes áreas de especialización. Además, dispone para sus fines de una fundación compuesta por los patronos que la sostienen. Finalizadas esas pinceladas y recomendando una visita, como no, a la página web acami.es, paso a presentar al ponente muy brevemente. Jerónimo Domínguez Bascoy, general auditor desde mayo de 2017, habiendo sido vocal togado del Tribunal Militar Central hasta mayo de 2021, cuando pasó a la Reserva. Anteriormente tuvo varios destinos en las seguridades jurídicas y tribunales de la Armada, siendo designado como letrado habilitado de la Abogacía del Estado en Las Palmas. En el ámbito internacional desempeñó diferentes destinos como asesor jurídico en cuarteles generales, ejercicios y operaciones en el ámbito OTAN y de la Unión Europea. Es diplomado en Derecho Internacional Militar, magíster en Seguridad y Defensa y diplomado en Altos Estudios de la Defensa Nacional por el CSDEN. Habla con fluidez inglés y francés. Ha sido director de la Escuela Militar de Estudios Jurídicos y colaborador del Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo y de las Universidades Complutense de Madrid, de Granada, País Vasco, Castilla-La Mancha, Escuela Diplomática y del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de la UNED, entre otras. Está retirado del servicio desde septiembre de 2024, quiero recordar, y es académico correspondiente de la Academia de Ciencias y Artes Militares y miembro del Grupo Español de la Sociedad Internacional de Derecho Militar y Derecho de la Guerra. Y con esto termina mi introducción. Muchas gracias. Bueno, pues con esto comienza mi exposición, que no puede ser de otra manera que saludando a los presentes, al excelentísimo señor presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, a los excelentísimos señores presidentes de las secciones de Derecho Militar de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que me ha hecho el honor de poder hoy estar hablando aquí, toreando en una plaza en la que nunca pensé que pudiera hacerlo. Siempre he estado entre el público. Realmente, tras esto, ya creo que me puedo cortar la coleta y dejar de dar conferencias y empezar a vivir de acuerdo con mi actual condición de retirado. Excelentísimo señor presidente de la sección a la que pertenezco como académico correspondiente en la ACAMI, excelentísimos señores de la mesa presidencial, excelentísimos señores y señoras del público, señores y señoras, tanto del público como los que nos están siguiendo por streaming. Esta exposición que he preparado para hoy nace de una comunicación que el general Feliu me pidió para la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Yo, aunque retirado, seguía teniendo determinados vicios de mi etapa en la que prestaba servicio, como es el de leer determinados blogs de derecho internacional relacionado con las operaciones militares y singularmente con la parte que a mi juicio constituye el núcleo duro del derecho militar, de las operaciones militares, cuál es lo relativo al uso de la fuerza en las relaciones internacionales, uso de la fuerza armada. Y entonces, pues bueno, vi este verano una proliferación de artículos relacionados con la operación que en junio de este mismo año Israel llevó a cabo, culminada luego por Estados Unidos, contra el programa nuclear iraní. Me llamó la atención, porque fueron varios blogs en los que abundaban los artículos. Seleccioné los que me parecieron más importantes e hice entonces la comunicación sobre esos debates académicos que giraban en torno esencialmente a si Israel, en su operación,
había actuado o no conforme a los parámetros de la legítima defensa, conforme se entiende esta institución en el derecho internacional. Yo no voy a contar aquí la comunicación. De hecho, para esta exposición he desestructurado la comunicación como si fuera una tortilla de patatas de Ferran Adrià y la he reconvertido en otra cosa distinta. La he dividido en 4 partes. La primera van a ser unas pinceladas sobre la operación. La segunda, puesto que va a ser necesario para hacer el juicio, la evaluación de la legalidad, va a versar sobre el contexto en el que se produce esa operación. La tercera va a dar el marco, el telón de fondo jurídico sobre el que realizar la evaluación, y la final van a ser precisamente una síntesis de esas aportaciones académicas que yo a lo largo de este verano he estado leyendo, es decir, de autores que se manifiestan tanto en favor de la legalidad de la operación de Israel como quienes dicen que era manifiestamente ilegal. Luego ya cada cual que saque sus conclusiones. Para ello yo voy a también dar unas conclusiones que creo que permitirán a cada uno hacer un juicio sobre cómo sopesar los dos intereses que hay en la balanza, esos intereses de mantener la paz y seguridad internacionales, evitando que se recurra al uso de la fuerza, y en el otro platillo la legítima aspiración de los estados de que cuando falla la evitación del recurso a la fuerza poder defenderse de manera efectiva. La operación comienza en la madrugada del día 13 de junio. Eran las 2 horas de la mañana, hora local, y las fuerzas de defensa de Israel, con unos 200 cazas F-15, F-16 y F-35 Lightning II, lanzan una primera oleada, que sería seguida de otras 4 hasta el día 16, contra unos 100 objetivos en territorio iraní. El presidente Benjamin Netanyahu apareció acto seguido en la televisión y anunció la realización de esa operación, a la que llamó León Ascendente. Yo creo que es la traducción mejor de Rising Lion. Los que aficionados a la música recordarán aquella canción de House of the Rising Sun, de los Animals, que aquí se tradujo como la Casa del Sol Naciente. Sin embargo, yo creo que aquí naciente no es lo apropiado. La traducción es León Ascendente. Netanyahu explicó en esa intervención televisada que se trataba de defender a Israel de una amenaza existencial y señaló los objetivos. Esos objetivos fueron esencialmente 5. En primer lugar, el esencial: las instalaciones de enriquecimiento nuclear iraníes, en 3 localizaciones fundamentales. En Natanz, donde está la principal planta de enriquecimiento de uranio de Irán; en Fordow, donde hay una instalación, una réplica de la instalación de Natanz, pero bunkerizada y subterránea; y luego finalmente en Isfahán, donde lo que hay es una instalación de conversión del uranio que se va a emplear en las plantas de enriquecimiento. En segundo lugar, lógicamente, toda la infraestructura de misiles balísticos. Se atacaron pues, tanto las instalaciones de producción y almacenamiento como la infraestructura de lanzamiento de misiles. En tercer lugar, se atacaron sistemas de defensa aérea, tanto las baterías S-300 como instalaciones de radar. También se atacaron centros de mando del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, y finalmente se hicieron targeted killings, es decir, ataques letales selectivos contra determinadas personas, altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica, y también como entre 8 y 15 científicos nucleares que estaban involucrados en el programa nuclear iraní y que eran los grandes responsables y los grandes cerebros del programa nuclear iraní. Israel notificó al Consejo de Seguridad esta operación 4 días después de lanzar el ataque, el 17 de junio. Y lo curioso de la comunicación de Israel al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es que en ella no invoca el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que es el que recoge el derecho inmanente a la legítima defensa en caso de ataque armado. En cambio, lo que hizo fue
hablar de los objetivos de la operación, de la amenaza existencial que representaba para Israel el programa nuclear iraní, la actividad, el patrón de actividad armada continua que a través de sus proxies, Hezbollah, Hamas, los hutis, estaba llevando a cabo Irán contra Israel, pero no mencionó para nada el artículo 51, lo cual ha dado lugar a ciertas especulaciones en el ámbito doctrinal. No tengo tiempo ahora de entrar en ello, pero podría ser, por ejemplo, que efectivamente Israel estuviera reconociendo que su operación no respondía realmente a los parámetros de la legítima defensa del artículo 51, sino a otros distintos a los que luego posteriormente me referiré cuando trace el marco jurídico sobre, que como telón de fondo nos va a servir para evaluar la operación. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que Rising Lion no es la primera operación que Israel ha realizado contra el programa nuclear de otros estados. Es coherente con la conocida doctrina Begin, conforme a la cual Israel no va a permitir que ninguno de sus adversarios regionales se haga con el arma nuclear. Es decir, quiere mantener ese poder de disuasión que le da a él ser la única potencia nuclear en la zona. Así, por ejemplo, en el año 1981, Israel destruyó un reactor nuclear en Irak, en Osirak, que fue objeto de condena unánime por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la resolución 487. Israel apelaba a una necesidad de defenderse preventivamente de un eventual ataque nuclear de Irak, y sin embargo ahí lo que se dijo es que no había la mínima inminencia de un ataque, porque además no estaba demostrado que ese reactor se estuviera empleando para fines militares. En segundo lugar, en el año 2007. Esta operación primera se llamó la operación Out of the Box. Luego, en el 2007, en la operación Ópera, Israel atacó otra central nuclear en Siria, en la localidad de Al-Kibar. Israel no lo reconoció hasta pasada una década. Por otra parte, Siria tampoco le dio demasiada publicidad a ese ataque, con lo cual no hubo gran debate internacional al respecto. Y luego, finalmente, seguramente será conocido por muchos de los presentes, además yo me he referido a él en otras charlas que he dado sobre el régimen jurídico de las operaciones militares en el ciberespacio, está entre los años 2009 y 2010, Estados Unidos e Israel conjuntamente habrían realizado la ciberoperación más famosa de la historia, la que utilizó el gusano Stuxnet para destruir físicamente más de 1000 centrifugadoras de uranio en la planta de enriquecimiento de Natanz. Es decir, mediante el ciberespacio se consiguieron romper físicamente, destruir más de 1000 centrifugadoras de uranio, lo que detuvo el programa nuclear iraní en se dice que unos 2 años. Irán contraatacó. Irán contraatacó contra Israel el mismo día 13 de junio y lanzó la llamada Operación Promesa Verdadera 3. Había 2 ediciones antes, como luego veremos, donde lanzó misiles balísticos y más de 1000 drones hacia territorio israelí. Irán sí que comunicó al Consejo de Seguridad que estaba actuando en ejercicio de su derecho inherente a la legítima defensa contra un ataque armado realizado por parte de Israel. Posteriormente, el día 22 de junio, los Estados Unidos, que habían estado negociando con Israel para tratar de que detuviera su programa de creación del arma nuclear, lanzó una operación, la llamada Operación Midnight Hammer, o martillo de medianoche, en la cual realmente ahí es donde se hizo daño a las instalaciones nucleares. Muchas de esas instalaciones estaban en búnkers subterráneos. Los únicos que con armas convencionales podían atacar esas instalaciones eran los americanos, con unas bombas antibúnker, creo que se llaman GPU 57 o algo así, lanzadas desde bombarderos B-2 Spirit. Efectivamente, se lanzaron y Estados Unidos se lanzaron contra Natanz, Fordow y Isfahan, y luego además
se lanzaron 24 misiles de crucero Tomahawk desde submarinos en el Índico, submarinos de la US Navy en el Índico, que destruyeron instalaciones de apoyo. O sea, parece ser que sí que se le hizo daño, y aunque no se haya eliminado completamente el programa nuclear iraní, sí que se le ha causado un buen estropicio. Estados Unidos notificó el día 27 de junio al Consejo de Seguridad su operación Martillo de Medianoche, apelando a que actuaba en ejercicio del derecho que le reconoce el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, el de legítima defensa. Señalaba que había sido una operación en la cual ejercitaba esa legítima defensa, tanto colectiva, en favor de Israel, como individual. Y eso es lo curioso. Cuando invoca la legítima defensa individual, lo hace apelando a la necesidad de salvaguardar intereses vitales de los Estados Unidos a que no se produzca una proliferación nuclear en Oriente Medio. Esa mención a los intereses vitales ha sido objeto de crítica en ámbitos diplomáticos y también jurídicos, porque el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas únicamente permite el uso de la fuerza en respuesta a un ataque armado. Parece que aquí lo que estaba haciendo Estados Unidos era legitimar medidas coercitivas antiproliferación, lo cual escapa realmente del ámbito de lo que es un ataque armado. Paso, después de describir la operación tanto israelí como norteamericana con la respuesta de Irán, a hablar del contexto. En el contexto, lo primero que hay que tener en cuenta es la persistente amenaza iraní contra Israel, desde el mismo momento de la Revolución Islámica en el año 1979, cuando el ayatolá Jomeini vino a decir que Israel debía ser borrado del mapa, y señalaba que el Estado de Israel la existencia del Estado de Israel significaba la ocupación ilegítima de tierras musulmanas. El líder supremo desde el 89, el ayatolá Ali Khamenei, pues ha seguido la misma pauta de amenazas continuas a Israel. Es decir, ha venido a definir a Israel como un tumor cancerígeno que debe ser erradicado, una entidad falsa e ilegítima, y un Estado que no llegará al año 2040. Se ha debatido entre los debates académicos si esto es pura retórica populista para consumo interno, o si realmente es una actitud amenazante efectiva que hay que tomar en serio. Un profesor iraní de Relaciones Internacionales, que no leí cuando hice la comunicación porque el artículo está recién publicado, viene a decir que no, que efectivamente esta es retórica oficial de las autoridades iraníes. Es decir, el último viernes del Ramadán se celebra hay una celebración anual en Irán que es el Día Internacional de Al-Quds. Y en ese día las autoridades hacen proclamas contra Israel, llaman a la recuperación de Jerusalén, a la destrucción de Israel, queman banderas palestinas, y esto es algo impulsado desde el propio Estado. Es decir, está lejos de ser unas manifestaciones populares de tipo espontáneo. Realmente es una retórica oficial. Son amenazas reales proferidas por las autoridades de Irán. Luego, por otra parte, la actitud de Irán hacia Israel no es meramente retórica. Ha existido desde hace 2 décadas una intensa guerra por delegación, una guerra de proxies. Es decir, de esos proxies tenemos los conocidos Hezbollah, Hamas, en último término ya más recientemente los hutís de Yemen, y luego también las milicias chiitas de Siria e Irak, los que forman parte del conocido como eje de la resistencia. De todas ellas, pues quizá la más organizada y la más poderosa ha sido Hezbollah en el Líbano, cuyo nivel de compenetración con Irán llega hasta el punto de que cuando el 27 de septiembre del año pasado Israel lanzó un ataque contra el cuartel general de Hezbollah en el Líbano, allí murieron no solo el secretario general de Hezbollah,
Hassan Nasrallah, me parece que se llamaba, sino también al mismo tiempo un general de brigada de la Fuerza Quds del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el general Forousian, creo que se llamaba, Nil Forousian. Esto demuestra que la presencia de generales de la Fuerza Quds iraníes en reuniones de la cúpula de Hezbollah demuestra que lo que había realmente es no solamente hay apoyo financiero, de material o de entrenamiento de los operativos, sino que lo que hay es una coordinación estratégica al más alto nivel. Lo cual nos viene a decir que en las operaciones de estos proxies de Irán, Irán está sustancialmente involucrado. Y esa expresión sustancialmente involucrado no es inocente, porque es uno de los elementos a tener en cuenta en la definición de agresión. En cuanto a Hamás, pues Hamás realmente es un grupo cuya ideología está vinculada con el grupo suní de los hermanos musulmanes. Sin embargo, ha recibido gran apoyo en todos los órdenes por parte de Irán desde la mitad de la primera década del siglo XXI. Apoyo financiero, apoyo de material y armamentos para la construcción de cohetes, para la construcción de los túneles, y también hay coordinación estratégica de alto nivel. Y finalmente, en cuanto a los hutís, pues los hutís inicialmente han sido también muy vinculados a Irán y en sus primeros momentos pues estaban involucrados en la guerra civil yemení y luego posteriormente en las operaciones también al mismo tiempo contra Arabia Saudí. Pero a raíz de los atentados brutales del año del 2023, del 7 de octubre del 2023, también se unieron a la guerra contra Israel en unión de Hamás en Gaza. Y luego lo que hay que tener en cuenta es que el año pasado esta guerra por delegación sufrió una mutación y pasamos ya a enfrentamientos directos entre Irán e Israel, con ataques iraníes en abril y en octubre del 2024. El de abril fue como respuesta a un ataque que había lanzado un ataque letal selectivo, un targeted killing, que Israel había lanzado contra el consulado de Irán en Damasco, donde murieron varios generales, varios altos mandos de la Fuerza Quds de la Guardia de la Revolución Islámica. Y luego, en octubre, el 1 de octubre, Irán también atacó Israel con misiles de crucero, misiles balísticos, drones, tras dos ataques que habían tenido lugar en julio y en septiembre. En julio, en el que murió el principal responsable de Hamás, y en octubre en el que murió el que he citado antes, Nasrallah, el secretario general de Hezbollah, junto con ese general iraní. Israel respondió a estos ataques, pero de una forma muy medida. Lo que pretendía era lanzar el mensaje de que podía realmente atacar en territorio iraní, pero además lo que trataba era de evitar una escalada. Lo que hizo con sus ataques Israel fue fundamentalmente debilitar el sistema de defensa aérea de Irán, lo que facilitó enormemente los ataques de este verano, del 13 de junio y siguientes de este año. El último elemento del contexto es el estado del programa nuclear de Irán en la fecha en la que Israel y Estados Unidos atacaron. Desde el año 2015, promovido por la administración Obama, existía un plan integral de acción conjunta tendente a facilitar a que Irán facilitara las inspecciones de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica y a cambio se le retiraban las sanciones que se le habían impuesto, como consecuencia de no haber hecho caso a las indicaciones del organismo. En el 18, durante la primera administración Trump, Estados Unidos se retira del plan y entonces Irán empieza a no hacer caso de las restricciones que en materia de no proliferación tenía impuestas por el plan. Y llegamos así a esta primavera-verano, donde el nivel de uranio
Urano-235, enriquecido con una pureza del 60%, alcanzaba ya cerca de 410 kilos. Si eso uranio enriquecido al 60% se enriqueciera al 90%, lo cual era fácil de conseguir teniendo en cuenta las centrifugadoras de última generación IR4 y IR6 que había instalado y tenía ya en funcionamiento Irán, en breve se podría alcanzar el 90% de pureza de uranio enriquecido, con el cual se podrían fabricar, según he leído, cerca de 10 ojivas nucleares. Irán empezó además a poner obstáculos a la labor de inspección de los inspectores de la agencia. Empezó a retirar acreditaciones, empezó a cerrar el acceso a zonas a las que no podían pasar, retiró también equipos de inspección y al final, pues el día 12 de junio, es decir, la víspera del ataque de Israel, la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de la Energía Atómica emitió una resolución en la que condenaba a Irán, señalando claramente que había incumplido sus obligaciones de salvaguarda en materia de no proliferación. Y mostraba su gran preocupación, su enorme preocupación precisamente por esa circunstancia. También el director general del propio Organismo Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, había hecho en abril unas declaraciones que son bastante significativas. Dijo textualmente: Irán no está lejos de tener un arma nuclear. No la tiene, lo sabemos. Y siempre intento repetirlo para no confundir a la comunidad internacional. Pero la gran diferencia es que ya dispone del material necesario para fabricar unas pocas ojivas. Así que, por supuesto, las fechas son siempre aproximadas, pero no están lejos. Sería cuestión de meses, no de años, en efecto. Y esto lo dijo en abril. Luego, posteriormente, vino a decir, yo creo que tras la operación israelí, hizo otras declaraciones que decía que, sin embargo, no teníamos ninguna prueba de que hubiera un esfuerzo sistemático para desarrollar armas nucleares. Entonces, estas dos declaraciones aparentemente contradictorias se han utilizado en esos debates académicos a la hora de señalar en qué punto de la escala de inminencia de ese previsible ataque nuclear iraní contra Irán nos encontrábamos. Si estábamos simplemente en un estadio en el que Irán tenía capacidad, pero realmente esa capacidad no la había traducido realmente ya en la asociación de un arma nuclear con un sistema de lanzamiento, y entonces pues hay quien dice no, hay que esperar a que efectivamente se haya hecho el ensamblaje del arma con el sistema de lanzamiento. Otros dicen no, tratándose de un arma nuclear con la que se amenaza a un Estado de las características de Israel por su posición geográfica, su tamaño y su población, realmente aquí hay que adelantarse a un punto anterior. Es lo que veremos seguidamente en los debates. En cuanto al marco jurídico, ya concretamente, la Carta de Naciones Unidas. El artículo que se considera como la piedra angular de todo el sistema de Naciones Unidas es el artículo 2.4, donde se prohíbe a los miembros de Naciones Unidas que recurran a la amenaza o al uso de la fuerza en sus relaciones internacionales contra la independencia política o la integridad territorial de otros estados o en cualquier otra forma que sea incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Esta es una norma de jus cogens, como claramente ha dicho repetidamente la Corte Internacional de Justicia, que no admite otras excepciones que las previstas en la propia Carta. Y esas excepciones son dos únicamente. La conocida por todos, el que el uso de la fuerza esté autorizado por el Consejo de Seguridad de acuerdo con las previsiones del capítulo 7º de la Carta, o el uso de la fuerza en legítima defensa cuando un Estado es víctima de un ataque armado por parte de otro Estado o, según la doctrina actual, también por parte de actores estatales, no estatales. Eso ha sido un tema discutido, pero bueno, no viene al caso hoy. Concretamente, el texto, el tenor de ese artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas es que ninguna disposición de la presente Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas
hasta que el Consejo de Seguridad haya adoptado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Las medidas que adopten los miembros deberán ser comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad. Bueno, la exégesis de este artículo nos podía tener aquí hasta la cena de Nochebuena. Sin embargo, yo solamente voy a destacar 3 aspectos. El más importante, desde el punto de vista de la exposición de hoy, es esa referencia al de legítima defensa como un derecho inmanente. El texto, el tenor literal de la Carta, lo que está dando a entender, lo que dice claramente es que solamente se puede usar la fuerza en legítima defensa para responder a un ataque armado en curso, actual. Sin embargo, muchos profesores de Derecho Internacional, muchos académicos, vienen sosteniendo desde hace tiempo que la referencia a un derecho inmanente quiere decir que el derecho de legítima defensa preexiste a su consagración formal en el texto convencional de la Carta de Naciones Unidas. Es decir, que tiene una configuración previa que procede del derecho internacional consuetudinario, en el cual se admite no solo la respuesta frente a un ataque armado actual o en curso, sino frente a un ataque armado inminente. Un segundo aspecto del texto es que no todo uso de la fuerza constituye ataque armado frente al cual se pueda responder en legítima defensa. Estados Unidos es el único discrepante en la comunidad internacional a este respecto. Para Estados Unidos, cualquier uso de la fuerza genera su derecho a responder a usar la fuerza en legítima defensa. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia del año 1986, en el asunto de Nicaragua contra Estados Unidos, las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, por la cuestión de la contra nicaragüense, lo que vino a decir es que los ataques armados son solo aquellas formas de uso de la fuerza más graves, con lo cual hay usos de la fuerza que no llegan a alcanzar el umbral del ataque armado y frente a los cuales no se podría responder en legítima defensa, sino solo mediante contramedidas no coercitivas. Y un tercer aspecto es la distinción entre legítima defensa individual, es decir, la que puede llevar a cabo el Estado víctima del ataque armado, y la legítima defensa colectiva, que es la que realizan otros estados asistiendo al Estado víctima, sea en virtud de un previo pacto, como es, por ejemplo, el Tratado del Atlántico Norte, con su famoso artículo 5, donde se consagra la cláusula de defensa colectiva entre los aliados, o sea, simplemente ad hoc, sin necesidad de una previa alianza defensiva. Acabo de hablar del derecho internacional consuetudinario que admitiría una suerte de legítima defensa anticipada para hacer frente a ataques armados inminentes, no actuales. Su formulación clásica es la que se recoge en la conocida fórmula Caroline, que resulta que viene de un intercambio epistolar entre el Caroline. Vamos a decir por qué viene de Caroline. No es Carolina, una señora, sino que era un barco, era un vapor de bandera, de pabellón estadounidense, que utilizaban los rebeldes canadienses para transportar suministros. Entonces los británicos, estamos hablando de 1837, los británicos cruzaron a territorio estadounidense, se apoderaron del Caroline, le prendieron fuego y lo arrojaron por las cataratas del Niágara, muriendo un estadounidense que iba a bordo. Esto produjo un intercambio epistolar entre el secretario de Estado norteamericano, Daniel Webster, y su homólogo británico, y en una carta el británico decía que habían actuado sus tropas en legítima defensa y Daniel Webster le contestó que no, que correspondería al gobierno de su majestad acreditar que existía una necesidad de defensa inmediata e imperiosa, que no dejara margen para la elección de medios ni tiempo para la deliberación. Aquí se recogen los 3 requisitos esenciales de lo que es la formulación clásica de la legítima defensa anticipada, es decir, necesidad inmediata, inminencia temporal, necesidad imperiosa, gravedad de la amenaza,
y luego la ausencia de otros medios alternativos para poder hacer frente a esa amenaza. Lo cierto es que, sin embargo, las amenazas del siglo XXI son muy diferentes de las que podían existir en el siglo XIX. El terrorismo contemporáneo o la proliferación de armas de destrucción masiva constituyen amenazas muy reales que han llevado a que en el ámbito académico se hayan realizado reformulaciones de la vieja doctrina Caroline, sustituyendo el requisito de la inminencia temporal por una inminencia de tipo contextual. En el año 2005, creo que fue, no, 2003, es decir, en el año de la invasión de Irak, que fue el anterior gran debate a este respecto que se produjo hasta el de este verano en esta materia, Michael Smith, el padre del famoso manual de Tallinn sobre el derecho internacional aplicable a las ciberoperaciones, publicó un artículo en el Michigan Journal of International Law donde defendió por primera vez ese enfoque causal o contextual de la inminencia. Señaló que un Estado, que el derecho internacional no podía exigir a los Estados que se quedaran quietos esperando a ser atacados para poder responder, cuando podían haberlo hecho de manera eficaz anticipándose a ese ataque. Ahora bien, para ello hacen falta una serie de condiciones. La primera es que el atacante haya demostrado su voluntad irrevocable de atacar. En segundo lugar, que cuente efectivamente con capacidad para lanzar el ataque. Y finalmente, que el uso de la fuerza para hacer frente a ese ataque se realice dentro de la última ventana de oportunidad posible para abortar un ataque que, en cualquier caso, iba a producirse. Posteriormente, este mismo enfoque, con otras variantes, se ha realizado tanto por la Chatham House en el año 2005, cuando enunció unos principios de derecho internacional sobre el uso de la fuerza en legítima defensa por parte de los Estados, donde dice que el criterio de la inminencia debe interpretarse teniendo en cuenta los tipos de amenazas actuales y debe aplicarse teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. Señaló que este criterio de la inminencia guarda una relación muy estrecha con el requisito de la necesidad de la legítima defensa, que la fuerza solo podrá emplearse cuando cualquier demora adicional impida al Estado amenazado defenderse eficazmente o evitar el ataque, es decir, lo mismo que la última ventana de oportunidad posible a que se refería Michael Smith, y finalmente que al evaluar la inminencia del ataque se puede hacer referencia a la gravedad del mismo, la capacidad del atacante y la naturaleza de la amenaza. Por ejemplo, si es probable que el ataque se produzca sin un previo aviso. El siguiente paso en esta reformulación de la inminencia en términos contextuales no temporales fue el llevado a cabo por el que fuera asesor jurídico principal del Foreign Office británico entre 2006 y 2011, Sir Daniel Bettelheim. Bettelheim, en un artículo que publicó en el año 2012 en el American Journal of International Law, incluyó o enunció una serie de principios relevantes sobre el alcance del derecho de legítima defensa de un Estado contra un ataque armado inminente o actual por parte de actores no estatales. De esos principios, el octavo es el que se refiere precisamente al requisito de la inminencia. Entonces dice, la probabilidad de que un ataque armado se considere inminente se evaluará en función de todas las circunstancias pertinentes, incluyendo, en primer lugar, la naturaleza e inmediatez de la amenaza. En segundo lugar, la probabilidad de que esa amenaza se traduzca en un ataque. En tercer lugar, si el ataque previsto forma parte de un patrón concertado de actividad armada continua. También la probable magnitud del ataque, es decir, los daños, lesiones o pérdidas que probablemente van a derivarse de ese ataque si no se toman medidas para mitigarlo. Y finalmente la probabilidad de que existan otras oportunidades para responder a ese potencial ataque causando menos daños. Y paso ya con ello a tratar, yo creo, con este telón de fondo, estamos en condiciones de entender mejor
las condiciones en las que se produjo el rico debate académico de este verano a propósito de las operaciones Rising Lion de Israel y Midnight Hammer de Estados Unidos. El primero que abrió fuego fue Marko Milanovic, el mismo 13 de junio, es decir, el mismo día del ataque de la primera oleada del ataque de la operación Rising Lion. Marko Milanovic, que es editor del blog Egypt Talk, que es el blog del European Journal of International Law, pues manifestó que incluso en la concepción más amplia posible de la legítima defensa anticipada, es decir, en la que entiende la inminencia en términos causales, contextuales y no estrictamente temporales, el uso de la fuerza por parte de Israel contra Irán sería ilegal. Para Milanovic, hay pocas pruebas de que Irán estuviera irrevocablemente decidido o comprometido a atacar a Israel con un arma nuclear una vez que culminara el desarrollo de esta capacidad. Y luego además dice que en caso de que incluso tuviera esa intención, lo que no está demostrado es que esa fuera la última oportunidad, la última ventana de oportunidad que tenía Israel para contrarrestar ese potencial ataque. En Just Security, otro blog dedicado al derecho internacional, Adil Ahmad Hake también refutó las consideraciones que Israel había hecho en su carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en las que no invocó el artículo 51, pero sí que hizo mención a la amenaza existencial que representaba para Israel el progreso de Irán en vías de hacerse con el arma nuclear. Mencionó también que efectivamente había un patrón de actividad continua armada contra Israel por parte de representantes de proxies iraníes, como eran Hezbollah, Hamas y los hutíes y otros. Entonces, Ahmad Hake lo que viene a decir es que no había ningún ataque en curso, ningún ataque inminente y no había ninguna intención por parte de Irán de utilizar un arma nuclear que ni siquiera tenía y que no se ha demostrado que tenga intención de tener. Yo creo que eso es más que discutible. Kevin John Heller, que es el editor de Opinio Iuris, otro blog, enfocó el tema desde el punto de vista de la última ventana de la teoría, de la tesis de la última ventana de oportunidad. Para él reconoce que efectivamente el tenor del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas es demasiado restrictivo en una era de armas hipersónicas. Y entonces lo que dice es que, bueno, pero que el criterio de la última ventana de oportunidad no ha adquirido todavía el grado para considerarse que ha madurado como derecho internacional consuetudinario, porque falta opinio iuris y la práctica estatal solamente admite este criterio Israel, Estados Unidos, el Reino Unido y Australia. Entonces dice que faltan los dos elementos básicos para que una norma consuetudinaria llegue a conformarse, que son la práctica estatal y la opinio iuris sobre su obligatoriedad. Lo que viene a decir es que efectivamente, aunque sea admisible la legítima defensa anticipada frente a un ataque inminente, la inminencia debe entenderse en los estrictos términos temporales en los que tradicionalmente se ha extendido. Que en el caso de que se admitiera la tesis contextual de la inminencia, lo que se estaría es abriendo el paso a que los estados utilizaran con cierta alegría el recurso a la fuerza e incluso a que hubiera pues errores de buena fe en cuanto a la intención de estados potencialmente atacantes. Michael Smith, a quien ya he citado en varias ocasiones, es uno de mis autores de referencia, en un artículo en Articles of War, que es el blog interesantísimo del Lever Institute de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, se sitúa en una posición intermedia. Es decir, sin afirmar inequívocamente la legalidad de la operación, tampoco la descarta. Para él, lo que hay que analizar son los tres elementos de esa interpretación que él hizo. En primer lugar, la intención. Para él, el hecho de que las autoridades civiles, militares, religiosas iraníes
estén continuamente con carácter oficial amenazando con la destrucción de Israel no es algo que pueda ser tomado a broma. Él dice que en caso de que existan dudas acerca de si están hablando en serio o no, parece lógico que quien debe correr con el riesgo en estos casos es quien hace la amenaza y no quien la sufre. En segundo lugar, respecto a la capacidad, pues habla de los informes de inteligencia, de los informes de la propio Organismo Internacional de la Energía Atómica, que venían a decir que Israel se había hecho con un volumen de uranio enriquecido que era absolutamente anormal para usos civiles, que solamente podía tener un uso militar, y luego aparte informes de inteligencia que no se han hecho públicos, pero en los cuales se viene a decir que Israel, efectivamente, que Irán estaba en un proceso ya de ultimar la fabricación de sus armas nucleares. Y luego donde él duda, Mike Smith, es en cuanto al último criterio, el de si Israel estaba en ese momento en su última ventana de oportunidad para defenderse de ese previsible o ese posible ataque nuclear de Irán. Israel lo que dijo en su carta al Consejo de Seguridad es que la vía diplomática había fracasado, se había cerrado, con lo cual ya no quedaba otra vía más que el recurso al uso de la fuerza. Y entonces ahí está lo discutible, es decir, no sabemos, Estados Unidos sí que había previsto para después del 13 de junio unas reuniones para seguir discutiendo el tema. Israel lo que dijo es: la vía diplomática está cerrada, el Consejo de Seguridad está paralizado, no va a poder actuar por el veto de China y de Rusia, con lo cual yo aquí, si quiero defender a mi población, lo que tengo que hacer es atacar. Pero bueno, las dudas giran, en las que se plantean, que se le suscitan a Michael Smith, son si efectivamente la vía diplomática estaba definitivamente cerrada o quedaba algún resquicio para la esperanza. Un autor que se manifiesta claramente y rotundamente en pro de la legalidad de la operación israelí y, por tanto, norteamericana, es Nicholas Zaugurias, que es profesor en una universidad del Reino Unido, también en un artículo en Articles of War, donde él se muestra absolutamente partidario por el entendimiento de la inminencia en términos contextuales y no en términos puramente temporales. Para él, los factores de contexto a tener en cuenta para justificar la actuación de Israel, pues son los que hemos ido mencionando. Es decir, que Israel había invocado información de inteligencia que apoyaba la opinión de que Irán planeaba atacar a Israel. Las declaraciones de Rafael Grossi, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, en abril del 2025, diciendo que Irán efectivamente estaba próximo a hacerse con el arma nuclear. En tercer lugar, que en su carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Israel había hecho mención de que su operación armada constituía una acción de último recurso, realizada dentro de su última oportunidad para defenderse de una amenaza existencial. En cuarto lugar, el posible ataque de Irán se inscribe dentro de esa guerra por delegación que Irán ha venido desarrollando a lo largo de las 2 últimas décadas por medio de sus proxies. Y finalmente, en última instancia, la naturaleza del posible ataque nuclear y el daño catastrófico que podría infligir son consideraciones críticas a la hora de evaluar la inminencia y, en consecuencia, la legalidad de la legítima defensa. Mencionaré ya, para cerrar esta parte del debate académico, una posición singular, la de autores como dos profesores israelíes, Amichai Cohen y Yuval Shani, en un artículo en Just Security, y el de Geoffrey Korn y Orde Kitri, en una publicación de un centro de la Universidad de Pensilvania. Ellos dicen que el análisis, la evaluación de la legalidad del ataque israelí no debe llevarse a cabo dentro del jus ad bellum, es decir, de las normas del derecho internacional que regulan cuándo se puede recurrir legítimamente al uso de la fuerza, sino que deben realizarse conforme a las normas del jus in bello, porque lo que vienen a decir es que en el momento en que Israel atacó Irán, Irán e Israel ya se encontraban involucrados en un conflicto armado preexistente.
Las razones que dan Cohen y Shani pues son que Irán ya había rodeado a Israel con ese anillo de fuego conformado con sus proxies que habían realizado actividad armada contra Israel. En segundo lugar, que Irán había atacado ya el año pasado en 2 ocasiones, en abril y en octubre, directamente a Israel, y finalmente que las autoridades iraníes han seguido lanzando amenazas de destrucción del Estado de Israel. Y luego, por otra parte, Korn y Kitri lo que viene a decir es que cuando estás en un conflicto armado, tú no tienes que esperar a que el siguiente ataque sea inminente para responder. Tú, en un conflicto armado, lo que tienes que hacer es vencer a tu enemigo cuanto antes posible. Hay quien dice, por ejemplo, Cohen y Shani, que lo cortés no quita lo valiente. Es decir, que el hecho de que primordialmente el enjuiciamiento debe hacerse conforme al ius in bello, es decir, al derecho de los conflictos armados o derecho internacional humanitario, también cuando se produce una escalada dentro del conflicto hay que seguir valorando si ese ataque responde a los criterios de proporcionalidad y necesidad de la legítima defensa. Como conclusión, nos encontramos en un proceso en el cual Mike Smith, lo cito por última vez para cerrar, en un artículo que escribió a finales del mes de junio de este año en Articles of War, que se titula Reinterpretando el derecho a la legítima defensa, hay que tener un proceso en el que hay que tener en cuenta que efectivamente las estrecheces del tenor literal de la Carta de Naciones Unidas deben permitir un margen de flexibilidad para la reinterpretación. Él sostiene que las normas de derecho internacional en unas ocasiones tienen que ser quirúrgicamente precisas, como por ejemplo las de la Convención de Jamaica a la hora de delimitar la anchura del mar territorial. Ahí no caben interpretaciones. Pero sin embargo, en lo que toca a las normas relativas al uso de la fuerza, los intereses de los distintos estados que conforman la comunidad internacional son muy distintos, con lo cual la redacción siempre es ambigua y abierta a la interpretación. Ahora bien, la maleabilidad no puede ser ilimitada, es decir, son maleables hasta cierto punto. Es decir, deben ser flexibles porque si no dejan de servir a los fines de los estados, de la comunidad internacional y caen en desuetudo. Pero por otra parte, si la flexibilidad es demasiado abierta, nos encontramos con que cada Estado puede interpretarlo a su gusto, con lo cual también las normas dejan de tener sentido. Es decir, esa reinterpretación tiene que hacerse con una serie de criterios, con arreglo al principio de la buena fe y sobre todo, en lo que ahora nos afecta, respetando el objeto y propósito de la norma. Las normas sobre uso de la fuerza tienen un objeto y un propósito muy claro, que es evitar que se recurra al uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Pero eso hay que compensarlo con el respeto a la aspiración legítima, como decía al principio, de los estados, de que en caso de que no se cumpla ese primer objeto y sean atacados, de poder responder. Entonces, a la hora de sopesar estos intereses en conflicto, lo que hay que tener en cuenta es que bueno, la guerra preventiva efectivamente queda fuera de los límites. Es decir, no se puede usar la fuerza para hacer frente a una amenaza todavía no concretada. Pero claro, las amenazas del mundo contemporáneo pueden ser desgraciadamente catastróficas. Y estoy pensando en eso, en el terrorismo contemporáneo y en las armas de destrucción masiva. Con lo cual, efectivamente, mi opinión particular es que el entendimiento de la legítima defensa anticipada en esos términos contextuales es y debe ser el criterio a mantener. Quizá en el ámbito académico sea más fácil pues mantener la postura tradicional, pero entre quienes tienen que asesorar a quienes toman las decisiones ya es otro cantar. Entonces, la operación de Israel creo que es difícil descalificarla como manifiestamente ilegal. Lo es si nos atenemos al entendimiento, al texto del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas y al entendimiento de la legítima defensa anticipada con arreglo a su formulación clásica de acuerdo con la doctrina Caroline, es decir, cuando se interpreta la inminencia en términos estrictamente temporales. Pero yo creo que esas amenazas contemporáneas justifican plenamente
el recurso a una interpretación de la inminencia en términos contextuales, tal como hicieron Mike Smith, la Chatham House y Sir Daniel Bettelheim finalmente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, General Domínguez Verdoy, por esta conferencia tan interesante, tanto en sus hechos históricos, de los que casi hemos sido testigos nosotros, como por los elementos jurídicos que intervienen en este debate sobre su legalidad o su ilegalidad. No sé si se somete al coloquio de los asistentes y si hay alguna pregunta. Sí, adelante. Bien, imagino, mi general, que te refieres a la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia en el caso de la legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares, donde precisamente no declaró la ilegalidad del arma nuclear precisamente porque podía ser un arma a la que recurrir en caso de emergencia suprema. En este caso concreto, Israel, para defenderse, no ha hecho uso de su arma nuclear. Tuvo que venir en ayuda de Israel, Estados Unidos, para poder dañar o degradar las instalaciones de enriquecimiento de uranio iraní mediante las bombas antibúnker lanzadas desde los B-2. Efectivamente, Israel ha invocado repetidamente la amenaza existencial que representa para el Estado de Israel el hecho de que Irán se haga con el arma nuclear. A diferencia de lo que ocurrió en el año 81 con el ataque de Israel contra el reactor nuclear de Osirak en Irak, que fue unánimemente condenado, incluso por los aliados de Israel en el Consejo de Seguridad, en la resolución 487, aquel reactor no se había acreditado que estuviera dedicado a la producción del arma nuclear por parte de Irak. Por otra parte, Irak no estaba sometido a inspecciones por parte del Organismo Internacional de la Energía Atómica. La situación es muy distinta. Efectivamente, Israel ha invocado repetidamente la amenaza existencial que es fácil ver por los datos que he dado anteriormente de la posición geográfica de Israel, de su tamaño y de su población. Un ataque nuclear acaba con Israel, con lo cual efectivamente Irán podría hacer realidad con un solo ataque nuclear esa amenaza de borrar a Israel del mapa que había hecho Khomeini en el año 1979 y que luego ha repetido Ali Khamenei más recientemente, señalando que Israel es un tumor cancerígeno que debe ser erradicado. Efectivamente, es un argumento utilizado por Israel. Sin embargo, Israel no citó el artículo 51. Quizá porque era consciente de que el artículo 55 no amparaba su actuación, que su actuación estaba amparada por otro entendimiento de la respuesta propio del derecho internacional consuetudinario, o bien porque interpretó que estando en un conflicto armado, la legalidad del ataque debía ser únicamente enjuiciada desde el punto de vista del ius in bello, del derecho de los conflictos armados, donde, por cierto, se plantea una cuestión que no he tocado, que es el de la legalidad de los ataques contra los científicos nucleares. Si están interesados, lo cuento, si no, pues bueno. Sí, ha sido uno de los temas objeto de debate también. Ha sido uno de los temas objeto de debate, es decir, era un objetivo militar legítimo y, por tanto, posibles objetos de ataques letales por parte de Israel los científicos nucleares. Este es un tema que en el Comité Internacional de la Cruz Roja fue debatido en muchas reuniones cuando se trató de desarrollar
un concepto que existe en el protocolo adicional primero, que es el de la participación directa en las hostilidades. Los civiles son inmunes frente a los ataques, no se pueden atacar a las personas civiles, salvo cuando y por el tiempo en que toman parte directa en las hostilidades. Entonces aquí la cuestión es, ¿los científicos nucleares iraníes estaban tomando parte directa en las hostilidades? Durante las reuniones que llevaron a la elaboración por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja en el año 2009 de una guía interpretativa sobre el concepto de participación directa en las hostilidades, se tocó muy de refilón el tema de los científicos nucleares. El tema que centró la atención fue el de si los que fabricaban los IEDs, lo que se ha traducido inadecuadamente como artefactos explosivos improvisados, tomaban parte directa en las hostilidades o no. Muchos expertos decían que sí. Sin embargo, Cruz Roja decía que no, que solamente los que los colocaban. Es un tema que se había planteado también con respecto a los operarios de las fábricas de armas, etcétera, etcétera. Pero claro, con respecto a los científicos nucleares, lo importante es ver si su aportación, la aportación de su experiencia y conocimiento a la creación del arma nuclear, tiene un efecto directo o no sobre el éxito del programa nuclear de Irán. En ese caso, desde mi punto de vista, serían participantes directos en las hostilidades. Si realmente su influencia es más indirecta en el desarrollo de teorías y más historias, pues no. Yo no sé exactamente cuál era la condición de los que fueron eliminados por parte de Israel. Es posible que algunos de ellos fueran militares, en cuyo caso eran objetivo militar legítimo simplemente por su estatus, con independencia de que además de militares fueran científicos nucleares. Pero los que eran civiles, si efectivamente su aportación implicaba efectos directos positivos en la creación del arma nuclear, pues también podría decirse que su contribución al esfuerzo bélico iraní era directa y, por tanto, participaban directamente en las hostilidades y habrían sido objeto de ataque militar legítimo. Desconocemos exactamente cuál es la aportación de esos científicos. Bueno, ahí mi opinión es que sí, son ilegales. Es decir, es un uso de la fuerza, ilegales. Es un uso de la fuerza policial, utilizando medios militares, y el uso de la fuerza de carácter policial para la lucha contra el crimen organizado está sometida no al derecho de los conflictos armados. No estamos ante el ius ad bellum. Estados Unidos lo que ha hecho ha sido, pues bueno, los asesores del Departamento de Estado ha sido considerar que Estados Unidos está en un conflicto armado de carácter no internacional, que es el que enfrenta a un Estado con grupos armados organizados no estatales, contra los clanes, contra el Tren de Aragua y los clanes del narcotráfico en el Caribe. Bueno, es dudoso que tú puedas considerar que el narcotráfico constituye un ataque armado frente al que pueda responder en legítima defensa. Eso desde el punto de vista del ius ad bellum. Y luego, por otro lado, considerar que estás en un conflicto armado, el umbral para considerar que estás en un conflicto armado internacional está mucho más elevado que el del conflicto armado internacional. En el no internacional hacen falta que exista un alto nivel de violencia, que las hostilidades generen desplazamientos de población. Es decir, desde mi punto de vista no estamos en un conflicto armado. El uso de la fuerza, por tanto, está regido por el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, por aquellos casos en los que se puede hacer uso de la fuerza letal por fuerzas de policía, que son mucho más restrictivos. Por lo tanto, yo por todo lo que el derecho internacional que he estudiado hasta ahora, los ataques contra las narcolanchas de Estados Unidos son ilegales.
Esperaba a ver si había alguna más. Yo aquí lo que tengo son muchas preguntas, ¿no? Porque la verdad es que es un ámbito para mí complejo, y además, sobre todo sin pertenecer al ámbito jurídico, ¿no? Y lo que hago es aprender, porque claro, no me queda más remedio. Una sección en la que tengo letrados, juristas, civiles, militares, un poco de todo, y entonces aprendo cada día, ¿no? Hay una cosa que es la pregunta que te voy a hacer, y es que yo veo en todos los conceptos que hemos pedido, que has citado para justificar la legítima defensa como amenaza existencial, como ataque inminente, como última ventana de oportunidad, como emergencia suprema, como ha citado la pregunta, perdón, el general Moliner, ve una subjetividad absoluta. Y como es una subjetividad absoluta, veo que primero es un cajón desastre, es decir, es así de grande o así de pequeño, dependiendo de los intereses de cada uno. Entonces, y acabo de hablar de intereses, ¿no? Entonces, me da la impresión de que existe alguna relación entre amenaza existencial o emergencia, ataque inminente y intereses estratégicos esenciales, ¿no? Que me parece que se ponen también sobre la balanza en cuanto un interés estratégico esencial está vulnerado, automáticamente parece que el Estado correspondiente pues, lo analiza como una amenaza inminente, no existencial, pero sí inminente, ¿no? Entonces, según eso, y voy a hacer la pregunta conflictiva, según eso puede haber algún jurista que puede decir, entonces, ¿Rusia ataca a Ucrania en ejercicio de legítima defensa? No, claro, dicen que no, y todo el mundo dice que no. Bueno, vamos a verlo. Estamos hablando de que eso es subjetivo, ¿no? Y si es subjetivo, vamos a trazar una línea que va desde la base se llama línea intermaris, para un geopolítico, ¿no? Va de la base de Kaliningrado hasta Sebastopol. Y si vemos esa línea, al este de esa línea hay dos grandes naciones y tres pequeñitas, pero dos grandes naciones, que son Bielorrusia y son Ucrania. Esa línea, tradicionalmente, al margen de todas las consideraciones contra Rusia, ha sido considerado como línea roja existencial para Rusia. Entonces, si estamos hablando de que existe cierto margen subjetivo ante el tema, algún tratadista o analista de eso podría decir, al margen del resto de las consideraciones que podemos hacer, ¿no? Fuera de la legalidad internacional y todo lo que queráis. Estoy hablando de la justificación que podría hacer alguno, desde el punto de vista subjetivo, a una amenaza existencial para que conformara, digamos, diera forma a ese ataque, ¿no? Ya sé que es una pregunta muy controvertida, pero hay que hacerla en este foro. Bueno, pues por a ver cómo salgo de este embrollo. Realmente yo creo que he tratado de dejar claro que la maleabilidad y la flexibilidad interpretativa de una institución como la de legítima defensa no se presta a apreciaciones subjetivas, sino que debe haber una serie de parámetros objetivos, demostrables. Asumiendo, por ejemplo, la doctrina de Michael Smith. Intención hostil demostrada, es decir, que se demuestre que el potencial atacante está irrevocablemente comprometido a lanzar el ataque. Segundo, que cuente con la capacidad para hacer efectiva su amenaza. Y tercero, que el que se defiende, efectivamente, aproveche ya el último resquicio que tiene antes de poder defenderse de manera efectiva. Ahí quizá efectivamente es lo que se presta a mayor subjetividad. Luego, por otra parte, yo creo que los intentos que se han hecho doctrinalmente van precisamente a tratar de o mantener a ultranza el criterio temporal, es decir, ataque inminente es el que está a punto de lanzarse. Dejémonos de zarandajas contextuales, pero yo creo que no se pueden caer en salto roto aportaciones como las de Sir Daniel Bettelheim o de la Chatham House, o Mike Smith, que es un internacionalista de muchísimo prestigio. Pero luego me he saltado una de las cosas que tenía en mi presentación, que es que no solamente he leído, como he dicho, a los autores occidentales, sino que en octubre pasado me hice con un ensayo, porque tiene casi 50 páginas, de un profesor de Relaciones Internacionales, doctor en Relaciones Internacionales por la
Universidad de Teherán, que tiene un enfoque de las relaciones internacionales desde el punto de vista del análisis matemático. Es decir, para los que tenemos mentalidad cartesiana por haber hecho un bachillerato de ciencias como yo, pues realmente da gusto leer a alguien tan racional a la hora de exponerlo. Y él precisamente hace una tesis en la que trata de objetivar los parámetros para poder asumir una defensa anticipada que nos permita salir del corsé del texto del artículo 51 de la Carta e incluso del corsé de la doctrina tradicional de la legítima defensa anticipada conforme a la fórmula Caroline. Él lo que hace es trazar una escala de la inminencia dividida en 5 niveles. Entonces hay una parte subjetiva. Él dice en qué nivel de la inminencia estaría justificado el poder responder. No bastaría con tener la capacidad y una retórica amenazante, que sería el nivel 1, sino que habría que estar ya por lo menos en un nivel 3 o 4. El nivel 3 sería ya cuando se dan pasos a la efectiva ensamblaje de la capacidad del arma nuclear con el sistema de lanzamiento. El nivel 5 ya sería cuando se ha desplegado el arma para estar a punto de lanzarla, con lo cual ahí estaríamos ya en la inminencia temporal. Él, y lo digo aquí, lo que propone es una evolución que no abandone las prohibiciones fundamentales, es decir, la prohibición del recurso a la amenaza o el uso de la fuerza, salvo las excepciones previstas en la Carta, sino de una que fortalezca la aplicación institucional y a la vez desarrolle doctrinas específicas y rigurosamente delimitadas para escenarios de último recurso, emergencia suprema, donde se haya comprobado la militarización. Es decir, es la traducción que se ha hecho al español de una palabra inglesa que es weaponization, es decir, que es, en algún documento oficial lo he visto ya traducido como armamentización. Armamentización, yo creo que da una idea mejor armamentización. La armamentización, los mecanismos institucionales hayan fracasado de verdad, él es de la tesis de que existía todavía la vía diplomática en el caso de las negociaciones con Irán, y que la inacción implique aceptar una vulnerabilidad irreversible ante estados hostiles que han demostrado su disposición a atacar, que es la situación en que él, pese a ser iraní, reconoce que estaba Irán con respecto a Israel. Es decir, se trata de objetivar, es decir, no se trata de dejarlo todo abierto a la subjetividad. Es uno de los riesgos que existen, pero sin embargo, precisamente los defensores del criterio contextual de la inminencia, pues tratan de delimitarlo con arreglo a unas condiciones muy precisas. Pero lo que viene a decir es que las amenazas actuales, el criterio de la inminencia temporal no basta. Significa que un Estado tiene que quedarse quieto hasta un momento en el que sus posibilidades de defenderse pueden ser nulas ya. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más. Si no la hay, muchísimas gracias por esta espléndida conferencia que nos ha hecho pasar un rato tan agradable de ejercicio intelectual. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Permítanme un comentario doméstico. Hoy estrenamos la decoración de este salón de actos. Nos parecía que como está formado por paneles de madera agujereados, no pegaba mucho que se pusieran cuadros aquí, y hemos desempolvado estas fotografías de presidentes de la Academia que no estaban expuestos y que son obras de extraordinario valor. Si se fijan ustedes en los personajes que son algunos de ellos de la primera mitad del siglo XIX. Este primer presidente fue presidente en 1837 y tenemos ya una fotografía de él. Si se fijan, casi todos, además, como eran expresidentes del gobierno, ministros de justicia, tienen calle en Madrid, así que son gente muy famosa. Y este cuadro de Carlos III, que estrenamos también hoy, es de María Bisbal, la discípula de Hernán Cortés,
que es una interpretación moderna del retrato de Carlos III de Mengs. Así que me alegro que con esta brillante conferencia hayamos inaugurado también esta, no me atrevo a decir que brillante porque es la nuestra, pero sí adecuada decoración de esta sala, que además, como nuestro presidente ha dado nombre a todas las salas del edificio, esta se llama la Sala Joaquín Garrigues. Muy bien. Muchísimas gracias por su presencia y esperamos que vuelvan y esperamos que sigamos haciendo actividades. Garrigues padre. Bueno, claro, claro, el padre, el maestro del derecho mercantil. Muy bien, muchísimas gracias.